buenas tardes, estimados compañeros estudiantes, ¿verdad? Bienvenidos al módulo de Formación Deportiva 2, Educación Física 2. Mi nombre es William Bernal. Como les dije en mi presentación, voy a ser la persona encargada de este curso o de este módulo. Así que vamos a comenzar. Como pueden observar, tenemos una gran cantidad de juegos, ¿verdad? Juegos deportivos, juegos recreativos. Y en esto se va a dar la parte de hoy. Vamos primeramente a ver qué son los juegos. El juego es una acción o ocupación libre que se desarrollan dentro de unos límites temporales y especiales determinados según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. En el transcurso de la clase vamos a ir observando cómo se catalogan ciertos juegos y de dónde sale la conceptualización de lo que realmente es un juego. ¿Verdad? Ahí nos dice en la lámina, observamos a gente saltando en un mini tram, otros jugando X juego de aprendimos en nuestra infancia, ¿verdad? Y un chico dándole a un balón, otras dos chicas tratando de hacer voleos por allá con otra pelota. ¿Qué vamos a abarcar también acá con respecto a la recreación? Abarca todas las actividades físicas lúdicas que realiza todo individuo en su tiempo libre con fines de entretenimiento. Las actividades recreativas constituyen una terapia corporal cuando se desarrollan de manera planificada para alcanzar un equilibrio entre la destreza y las capacidades físicas del individuo. Tales actividades resultan clave para la socialización de los seres humanos, pues contribuyen con el mejoramiento de la salud y por ende con su bienestar social. Es necesario, la recreación forma parte del ser humano, es increíble. Nosotros nos recreamos, vamos a un cine, vamos a un parque, vamos a un cumpleaños, acompañamos a nuestros hijos a esos cumpleaños y nos divertimos de alguna manera, ¿verdad? También de repente vamos a una fiesta y nos encontramos con que al final en X momento de la fiesta se da la hora loca. Y bueno, ¿quién no se ha divertido en una hora loca? ¿Entiendes? Entonces, eso es recreación. Y podemos también, hay gente que les gusta en las posibilidades, ya en el Táchira no existe la posibilidad de hacer canotaje, ¿verdad? De alguna manera, pues nos divertimos haciendo montañismo o volando una cometa o bueno, cualquier actividad que, como muy bien lo dice el concepto, va en bienestar social y mental del individuo. Vamos a hablar de la actividad física. Comprende un conjunto de actividades que contribuyen a una vida saludable en los términos de bienestar físico, mental y social. De acuerdo con la UNESCO, ¿verdad? Desde el 2015, la actividad física hace referencia al bienestar físico. La actividad física hace referencia a cualquier movimiento corporal del individuo que requiera un gasto de energía. Dentro de estas actividades, además de la educación física y el deporte, se incluye el juego. Vea usted la importancia del juego, ¿verdad? En una actividad física, pero también para aquellas damas o compañeros o tal. No, yo no tengo tiempo de ir a un gimnasio, no tengo tiempo porque las actividades de la casa me tienen comprometido. Bueno, no hay ningún problema. Usted lo que necesita es coloca un merenguito, ¿verdad? Agarra la barredora, la escoba y comienza a darle. Y cuando vaya a pasar coleto, bueno, baila merengue allí. Eso es una actividad física, eso te da salud. Entonces, es cuestión de la actitud que debe tomar la persona ante cualquier circunstancia que se nos presente. No existe negación a la actividad física, no debe existir. ¿Ok? Les voy a dar los parámetros para la clase. Aquellas personas que se conectaron, eh, yo doy la clase, luego doy un periodo de conversación para que si algo no quedó claro,
con respecto, bien sea a las asignaciones o con respecto a alguna conceptualización o quieres aportar algo, no hay ningún tipo de problema, vamos a tener esa oportunidad allí. ¿Ok? Es importante conocer la educación deportiva. Se orienta a las enseñanzas, aprendizaje, los fundamentos teóricos, prácticos de las actividades deportivas. En estos términos, comprende la preparación física del individuo para la ejecución de la práctica deportiva y por ende implica la utilización de algunos aspectos relacionados con el deporte, como la iniciación y el entrenamiento deportivo, el juego con fines deportivos, la competición deportiva, entre otros. Entonces vean ustedes que nos vamos formando. ¿Dónde nos formamos? Realmente para la educación deportiva tenemos una formación desde el preescolar hasta la parte universitaria. Y ahí vamos conociendo de alguna manera, ¿verdad?, cuál es el aporte que nos hace a nuestro cuerpo la actividad deportiva. Y eso tiene que estar de alguna manera reglamentada y todo eso se conoce como una educación deportiva. Vamos a ver qué es la pedagogía deportiva. La pedagogía deportiva es una ciencia que estudia las relaciones establecidas entre las actividades físicas desarrolladas en las instituciones educativas y la educación, a partir de las cuales se formulan las bases teóricas que orientan la práctica educativa del deporte escolar como medio determinante para el desarrollo integral del individuo. O sea, que debe existir alguien que inicie, alguien que lleve la voz cantante dentro de la actividad deportiva. Ahí pueden observar, ¿verdad? Una persona dirigiendo una clase, una persona ayudando en la clase. Vamos a observar de dónde sale la palabra pedagogía. ¿Ok? Pedagogía, la palabra pedagogía que viene del griego. Paido es niño. Hago, yo conduzco. Entonces, agogo es el que conduce. Pedagogía traduciría el arte de educar a los niños, ¿verdad? Y como tal, el sentido estricto era la persona encargada de llevar de la mano a los niños. Por extensión, se llama así a los maestros que guían al niño en lo relativo a la educación. Pero yo les haría a ustedes una pregunta aquí en este conversatorio. Si la forma de conducir al niño, ¿por qué solamente la debe tener el maestro? Entonces aquí se me hace una duda. ¿Quién educa y quién forma? Y podemos decir, educa es el padre, educa es la familia y forma la escuela, ¿verdad? El maestro. Entonces, si eso es así, viene otra pregunta. Los padres deben tener pedagogía para la manera de conducir a los niños. Ahí se los dejo. Espero que en cualquier momento, en un intercambio, ustedes me puedan decir si alguno de ustedes son padres o madres, ¿verdad? Eh, para ver qué tal están las preguntas y de qué manera sería su feedback en las respuestas. ¿Qué es el ejercicio físico? Nosotros no podemos entrar, ¿verdad?, en una clase y desconocer todas estas conceptualizaciones que él ha estado dando, a pesar de que ustedes vienen de haber visto una formación deportiva uno. Pero me hice eco de que muchos de las palabras que utilizamos cotidianamente dentro del punto de vista deportivo no son conocidas o de alguna manera no me las han dicho o no las recuerdo o no me dieron importancia. Y todo tiene una importancia dentro del mundo del movimiento. Entonces, veamos, ¿qué es el ejercicio físico? Yo hago ejercicio. Ajá, ¿qué hago? Una actividad que contribuye con la mejora y mantenimiento de la actitud física, la salud y el bienestar de la persona. Entonces ahí vendría actitud física, ¿verdad? Condición física. Es importante. El ejercicio físico se realiza por razones diversas, como fortalecimiento muscular, mejora el sistema cardiovascular y desarrollo de habilidades atléticas.
Después de la pandemia hay una explosión de infinidades de actividades físicas, ¿verdad? Eh, Muy pocos deportes, a pesar de que se ha dado la integración a las Olimpiadas de deportes como el skateboard, la escalada. Entonces, el mundo está cambiando hacia la exigencia de ciertas proezas que realiza el ser humano. Decía yo, nosotros tenemos un gran exponente dentro del ciclismo freestyle, que es Daniel Ders, ¿verdad? Que creo que ya dio lo mejor de sí, a pesar de que puede ser un asesor dentro de estas cuestiones. Ojalá, si logra clasificar a París, podamos tener otra medallita con él. Pero ya se ha dado cuenta que personas más jóvenes han ido ocupando los puestos de avanzada o los podios eh, con él. Ustedes vieron que la parte del skyboard, del patineteo, pues ganaron personas muy jovencitas todavía. Entonces quiere decir de que las personas de edad, de cierta edad, ya han ido, ya los han estado. Y eso se debe a que, bueno, que este tipo de deportes nuevos tienen personas que su adrenalina está a tope y que de alguna manera, pues sin miedo alguno, hacen diferentes destrezas como tal. Ahí podemos observar en la lámina cualquier cantidad de actividades físicas que ha estado realizando el ser humano. ¿Qué es el entrenamiento físico? Porque una cosa es el ejercicio físico y otro es el entrenamiento. Consiste en ejecutar una serie de ejercicios previamente establecidos para desarrollar un conjunto de habilidades que contribuyan al mejoramiento de las condiciones físicas del individuo. En la medida que se desarrolla la cultura física, el individuo logra incrementar progresiva y sistemáticamente las ejercitaciones físicas durante un periodo de tiempo específico. Ahí apareció cultura física. Como este es un concepto tomado del aspecto cubano, ellos tienen licenciados en educación física que va al sentido de la formación, el inicio y la formación dentro del aspecto de la educación física en el ambiente educativo y la cultura física son lo que aquí llamamos los entrenadores que van a estar encargados hacia el alto rendimiento. O sea, de la iniciación hasta el alto rendimiento. Ahí pueden ver ustedes cualquiera de las actividades físicas que a uno del entrenamiento que tiene que realizar una persona. ¿Qué es el juego como tal? Ya le habíamos dado un concepto que es que como acto voluntario, desinteresado e intrascendente, ejecutando al margen de actividades habituales desarrolladas por el individuo. En estos términos, el juego adopta una configuración estable como una forma de cultura que puede transmitirse y repetirse en todos los tiempos como parte del desarrollo de la sociedad. Es importante que el juego esté siempre, de alguna manera, y vamos a ver infinidades de juegos durante esta clase que existen y que de repente a lo mejor te ayudan a tener una mejor adaptación dentro de la sociedad. Ahí podemos ver las personas que saltan cuerdas, las que hacen movimientos gimnásticos. Eh, ya no se ve hoy en día a la gente jugando el hula hula, ¿verdad? Y bueno, también actividades predeportivas, bien sea como que ahorita está saliendo el pádel, ahí está el bádminton, que es un deporte olímpico y que aquí no se cultiva mucho, ¿verdad? Los ejercicios con ciertos pesos y bueno, todo lo que sea con pelotas que reboten. El juego deportivo con fines recreativos consiste en la práctica de ejercicios deportivos que han sido reglamentados por las autoridades deportivas respectivas, cuyo objetivo se centra en los aspectos recreativos, como por ejemplo el juego de baloncesto. El juego de baloncesto está reglamentado, ¿verdad? Tiene autoridad. ¿Y quiénes reglamentaron ese juego? Pues las autoridades. Primeramente la Federación Internacional de Baloncesto Asociado, que es la FIFA. El voleibol, la Federación Internacional de Voleibol hace sus reglas, ¿verdad? Que deben ser adaptadas.
Ahí podemos ver un sinfín de deportes que tienen el sentido más que todo deportivo con fines recreativos. A pesar de que las normas que tienen que estar establecidas por cada una de las federaciones internacionales, muchas veces, como es un juego con fines recreativos, ¿verdad? La reglamentación no tiene tanta exigencia como tal. Por ejemplo, el béisbol fire, la pelotita, el béisbol fire es la pelotica de goma, o sea que ya volvió la pelotica de goma que se juega en una cancha de baloncesto, en un gimnasio de balonmano, ¿verdad? Para poder, y la reglamentación no es un deporte que tiene unas reglas demasiado exhaustivas, sino va con un punto de vista recreativo. Existen los juegos pedagógicos recreativos, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Que son juegos que conducen hacia dónde, hacia una parte donde el ser humano se sienta cómodo. Son actividades de carácter recreativo que no se relacionan directamente con algún deporte. Se practican libremente y no se encuentran reglamentados. En el campo de la educación física, los juegos recreativos pueden orientarse hacia la motivación de los estudiantes para el desarrollo de una actividad física, la integración de los alumnos al grupo, la socialización de estudiantes entre otros. ¿Ok? Aquí tiene un sinfín de juegos, que sea un parque, ¿verdad? Los juegos de la ronda, el juego del ratón y el gato, y así, bueno, un sinfín de juegos que la lleva, juegos que nos permitían de alguna manera, ¿verdad? Divertirnos. La lleva, la ERE, aquí le dicen la lleva, hacia el centro debe ser la ERE. Bueno, ¿dónde comienzan estos juegos pedagógicos recreativos? Por lo menos transportar a una amiga a partir de los 6 años en el banco, piensa con sin ayuda, poniéndole a lo mejor un obstáculo, saltarlo, sin tumbarlo. O sea, las reglas son muy fáciles y que de alguna manera pues nos ayudan a la parte recreativa. Caminar en un banco y el otro simplemente en carretilla va haciendo su desplazamiento hasta el final del banco. A partir de los 7 años podemos hacer posar objetos en el banco para mantener el equilibrio. Esto va desarrollando el equilibrio, ¿verdad? A pesar de que no está en los deportes como la gimnasia a temprana edad ayuda al equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos también, si que sea desde un punto de vista competitivo, podemos trabajar en un banco con este tipo de cosas. Aquí está en la gráfica, como muy bien lo presentan, dos niños haciendo un juego de equilibrio con los balones cada uno. Y tenemos otras donde camina de frente, camina de lado, tiene que estar otro a lo mejor sin tumbarse o no caerse, tratar de pasar y eso les va ayudando a mantener el equilibrio. Juegos didácticos. Son juegos y actividades que se utilizan como técnica de enseñanza para fomentar o estimular algunos aprendizajes en los niños. Su objetivo es que los niños aprendan conocimientos, habilidades motrices y sociales de manera simple y lúdica, o sea, con el fin de divertirse. Tipos de juegos que pueden presentarte. Juegos de memoria, importante, los juegos de memoria. Se nos ha perdido, ¿verdad? Entonces eso agiliza el aspecto mental. No necesariamente tiene que ser el ajedrez, que es uno de los deportes aconsejados a partir de edades muy mínimas, edades muy tempranas, dentro del ambiente educativo para jugarse. Pero vean ustedes que los juegos de memoria nos ayudan y son juegos didácticos. Existen los juegos de rompecabezas, de los cuales yo les manifiesto. Jamás he armado un rompecabezas. Siempre me faltan piezas o me sobran piezas. Pero el juego de rompecabezas es muy importante para la imaginación de los niños y de algunos adultos. Juegos de adivinanzas, juegos con masas, ¿sí? Juegos al azar, siempre y cuando no se ponga de manifiesto el dinero, las cartas, ¿verdad? Juegos tradicionales. ¿Sabe la cantidad de juegos tradicionales que no se nos han olvidado? Hoy en día yo no veo a un muchachito jugando trompo, jugando yoyo, ¿verdad? Volando una cometa. No.
Hoy lo vemos son con juegos, con videojuegos y sobre todo videojuegos violentos que no ayudan realmente a muchos. Yo creo que eh, a estos padres jóvenes deberán de hacerle muchas revisiones con respecto a la crianza de los niños. El niño es hiperactivo, hay mucho síndrome de TDAH. Entonces, ¿qué pasa? Preferimos trabajar al niño simplemente con el celular. Creo que existe otras cosas que pudiésemos mejorar, ¿verdad? La atención del niño con una cantidad de juegos. ¿Ok? Juegos predeportivos. Como su nombre lo dice, tienen dos componentes muy importantes que facilitan el proceso de la enseñanza-aprendizaje. El juego es una actividad espontánea de los niños y por consiguiente motivador y desarrollador. El deporte es una actividad que todo niño quiere imitar con carácter competitivo, lo que le enseña el ganar y el perder, individual o colectivamente, lo cual les permite el desarrollo de muchas capacidades. Vean ustedes, por ejemplo, colocamos una colchoneta y comenzamos a dar vueltas sobre esa colchoneta con los niños. Entonces, eso nos ayuda, ¿verdad? Que más adelante, si existe una niña que pueda desarrollar ciertas habilidades para la gimnasia, en este caso la gimnasia rítmica, ¿verdad? Me acuerdo yo que estando pequeño nos decía, a ver quién hace vuelta del carnero. Simplemente voltereta al frente, adelante, corto, larga. ¿Ya? La hacíamos, la practicábamos en los colchones, la practicábamos en la grama o en un jardín que pudiésemos o en los parques. Entonces, eso ayuda de alguna manera a desarrollar habilidades deportivas. ¿Qué características tienen estos juegos predeportivos? Permiten la evolución del contenido del aprendizaje social, ya que mediante los juegos predeportivos se van adaptando progresivamente más reglas. Recuerden que es difícil a veces cuando tratamos de encasillar a un practicante en una cierta y determinada actividad deportiva y lo primero que le hacemos es hincapié son en las reglas. No dejamos que él se vaya adaptando, precisamente porque no existe una antelación con los juegos predeportivos para poder conseguir en ellos, ¿verdad? Una mejor adaptación dentro del juego que nosotros queremos y así desarrollar nuevas destrezas y que se respeten las normas establecidas, haga prevalecer los intereses del grupo por encima de los personales. Entonces, es la socialización que existe allí. Aquí podemos ver en la gráfica a unos niños haciendo saltos, ¿verdad? En una escalera y eso les va ayudando a ciertas destrezas físicas y lo están haciendo simplemente en un campo, en una cancha de fútbol. Objetivo de los juegos predeportivos, dominar las capacidades motrices, bien sea saltar, bien sea trotar, bien sea correr o pasar por encima de obstáculos y eso nos va ayudando de alguna manera. Ahí tenemos, por ejemplo, una especie de hockey con césped, aprendiendo cómo darle a una pelota un poco más grande dentro del césped, ¿verdad? Y eso nos dice. Ejecutar elementos técnicos sin entender la eficacia del elemento. Darle a un muchacho que comience a hacer un freestyle con el balón, ¿verdad? Y eso le va a ayudar dentro de la actividad y la eficacia de su movimiento y el desarrollo de muchas cosas. Yo siempre me ha llamado la atención y siempre he dicho que eh, no es solamente adaptarse al juego en la forma reglamentaria, sino también hacer las manipulaciones, pero en el caso de estos muchachos que hacen fútbol estilo libre, ¿no? Iniciar el aprendizaje técnico-táctico del deporte, o sea, adaptarse a las técnicas. Existen juegos predeportivos que te permiten, por ejemplo, aquí podemos observar, eso se llama jugar a ciegas. Se coloca, se tapa la malla, ¿verdad? Con una cortina negra donde no se pueden ver y se comienza, ok, va el balón, entonces ellos saben a cómo va. Y eso les va ayudando a mejorar el aspecto técnico-táctico del deporte. Y ya se hace de una manera tan eficaz más adelante que por eso existe el desarrollo dentro de esa disciplina deportiva como es el voleibol. Conocer lo básico de las reglas del deporte. Claro, claro.
¿Por qué es necesario conocer las básicas? Porque este, aunque se aplican, pero a veces no nos adaptamos a ellas, ¿verdad? Y conviene, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Un golpe y lo quiere pasar por debajo de la mesa, vamos a decirlo así, resulta ser que eso no se debe hacer, entonces las reglas deben aplicarse. Ahí tiene la lámina, ¿verdad? Un muchacho haciendo una travesura. Entonces vean ustedes que ahí tienen que aplicarse las reglas. Si tú empujas con demasiada fuerza a una persona y sabes que fue con premeditación y alevosía, debe ser penalizado. Entonces allí hacerle entender al niño o a la persona que practica, ¿verdad? Que eso no es conveniente. Es una falta. Para hacer todo esto, hay un tema que me llama mucho a mí la atención, que es el calentamiento. Muchas veces nos interesamos en realizar cualquier tipo de actividad física o deporte o deportiva o hacer un juego y no hacemos lo más importante, que es el calentamiento. Es la parte previa a un entrenamiento o competición, compuesta por una serie de ejercicios para poner en marcha los órganos y sistemas del organismo del deportista, para poder rendir al máximo y con el menor riesgo posible de lesión. Lo más importante es no lesionarse, hacer la actividad hasta tanto. Estar lesionado es sumamente incómodo. Parece mentira, cuando tenemos una lesión es cuando más ganas nos dan de hacer una actividad deportiva y eso no debería ser, ¿verdad? Porque me siento mal, pero así son las cosas. Objetivos básicos del calentamiento. Mejora el sistema cardiorrespiratorio, muy importante. ¿Por qué? Porque se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Regulación de la presión sanguínea y del tono muscular, aumento de la captación de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono, por el aumento del volumen respiratorio y cardíaco, aumento de la irrigación muscular, para el ensanchamiento capilar y el trazamiento de los capilares no implicados en el trabajo físico, liberación de hormonas importantes para el rendimiento. Esto es el ABC de lo que debe ser un calentamiento. Sus objetivos: mejora la contracción muscular a través de aumento de la temperatura, aumento de la irrigación sanguínea en los músculos, disminución de las resistencias elásticas y viscosas, sensibilización de la actividad de los huesos musculares. Recuerden que el músculo está pegado al hueso como tal, ¿verdad? Si no existe una buena irrigación, que es lo que están haciendo allí, ¿verdad? Puede haber un desprendimiento y ahí es donde está la parte osteoesquelética como tal, lo que son los ligamentos sufren. Entonces es allí donde vienen los graves problemas. Mejora el sistema capsular, ligamentoso y cartilaginoso, lo que yo les estoy diciendo ahora, mejora de condiciones de nutrición, engrosamiento de los cartílagos que recubren las articulaciones. ¿Ok? Mejora el sistema nervioso a través de mejorar los procesos de percepción y transmisión de estímulo, mejora la capacidad de reacción y coordinación, mejora el estado psicológico a través de regular la excitación anterior. Toda persona que de alguna manera se tiende a excitar y eso lo regula al inicio de la competición y de los estados de alteración y inhibiciones psicológicas. Por eso es que dentro del mundo del deportivo, dentro del entrenamiento deportivo, anteriormente no se le prestaba atención durante toda una planificación al trabajo psicológico. Hoy en día es necesario. Nunca se deja atrás el aspecto psicológico. Jamás. Desde el inicio, desde el primer día hasta el día de la competencia. Te puede dejar de hacer preparación física general y realizará la especial. O comienza con la general y no la especial. Pero usted nunca va a dejar de hacer el aspecto psicológico. O sea, la motivación que debe tener el practicante. Y bueno, es importante que yo les hable de esto, del stretching.
para el calentamiento como tal está el acondicionamiento neuromuscular, que su primera fase es la elongación muscular, tanto activa como pasiva. Por ejemplo, yo voy caminando y voy estirando hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia atrás, y esto, pero voy caminando y eso ayuda. Esa es la activa. La pasiva, simplemente, a ver, estoy aquí y hago los mismos movimientos, pero no voy caminando. ¿Cuál es recomendable ultra? Dependiendo de la actividad que usted vaya a realizar. Usted puede ir a nadar y de repente alrededor de la piscina va haciendo una elongación. Yo siempre hablo de esto porque no es recomendable. Han salido múltiples, todos los días escribe una persona llevándole la contraria. Dentro de, lo digo por experiencia y el manejo de equipo como atleta, como entrenador. La mejora de la actividad que tú tienes programada para ese momento o para el día que lo tengas, el comenzar con un acondicionamiento neuromuscular a partir de la elongación me ha permitido a mí evitar lesiones. Y señores, ir contra natura, no es conveniente ir contra natura. ¿Qué hace una persona al abrir los párpados en la mañana? Muchos de nos estiramos. ¿Por qué? Porque es necesario estirarse. El niño cuando va a nacer se estira para poder salir, ¿verdad? A aflorar al mundo. Entonces, ¿por qué ir contra natura? Es muy importante tener esto presente. Entonces, tomen la importancia del calentamiento o el del acondicionamiento neuromuscular. Partiendo de el calentamiento general, ¿ok? De acuerdo a la actividad que usted vaya a realizar, usted hace un calentamiento general cuyo objetivo es poner en marcha al sistema cardiorrespiratorio energético. Además de la movilidad articular y muscular general, se suele componer de ejercicio de flexibilidad estática y dinámica. Ya lo hablamos. Ahora, viene, ahí tenemos cualquier cantidad de movimientos que realizamos, estamos haciendo una condición, un calentamiento general. Bien, pero también tenemos que ver que después de hacer una elongación, vamos a realizar una movilidad articular. Cuando nosotros, después de haber realizado un estiramiento, una elongación muscular, es cuando luego podemos hacer movilidad articular. Ya lo dije con respecto a la natura. ¿Para qué ir con respecto a la natura? ¿Ok? Porque vamos a ir en contra. Entonces, es importante reconocer que si estamos haciendo movilidad articular para luego hacer elongación, hay personas que hacen movilidad articular y luego al final es que estiran. No es conveniente, por experiencia, ¿verdad? Eh, por haber vivido durante tantos años dentro del ambiente deportivo, con toda la convicción del mundo, siempre he dicho que hacer la elongación, tanto activa o pasiva, en los músculos y luego voy a la movilidad articular, siguiendo siempre o de forma descendente o de forma ascendente. Lo que no se debe realizar es saltar. Yo caliento, de repente hago movilidad articular de tobillos y luego quiero hacer movilidad a nivel del cuello. No, mira toda la cadena cinemática que saltaste. Entonces es conveniente hacerlo, ¿verdad? Bien sea de la cabeza hacia los pies o de los pies hacia la cabeza. El calentamiento específico es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a tener una mejor adaptación del grupo muscular hacia el ejercicio que vas a realizar o hacia el movimiento que vas a realizar, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer ejercicio, lo llevo al fútbol, voy a cabecear, tengo que, ya hice mi calentamiento general, ahora voy a hacer el específico. ¿Cuál es el específico? ¿Quiénes están involucrados? ¿Verdad? Entonces, está involucrado el cuello, está involucrado los hombros, pero yo tengo que, ¿verdad? Fortalecer esta parte para poder hacer los cabeceos que necesito. Que vean ustedes también, ¿verdad? Donde yo voy, si yo voy a hacer
el levantamiento de algún peso, tengo que hacer bastante, tomar en cuenta la zona para la cual yo voy a trabajar. Ahí tienen en la gráfica, trabajar tríceps, trabajar bíceps, ¿verdad? Estiramientos que permiten de alguna manera más adelante poder hacer eh, el movimiento o la ejecución de lo que yo deseo. Vean ustedes acá, también en la gráfica, ¿verdad? El calentamiento específico en la gimnasia artística como tal. Una chica que no haga este ejercicio, ¿verdad? Puente, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ella vaya a la barra, va a tener problemas porque no está adaptada. Entonces puede haber una lesión por la exigencia que se tiene en la evolución, en la ejecución, en el aparato que corresponde. El juego como medio de calentamiento, oye, vale, magnífico, espectacular. Jugando se aprende, pero también se hace el acondicionamiento. Una de las múltiples orientaciones se puede dar al juego, utilizarlo como medio de calentamiento. Que no exista choque. Es importante que no existan los choques, porque un choque en el músculo puede lesionar. Entonces, es importante. Los juegos, ¿verdad? Si es un juego, que no existan los choques allí para que tenga, ahí tienen una diversidad. Tenemos dos posibilidades de introducir un juego como parte del calentamiento. Parte específica del calentamiento, ¿verdad? Es decir, que previamente se ha realizado una parte general de 5 a 10 minutos de estiramiento, carrera continua, movilidad articular. Esta forma que le ha dado, se piensa que el juego con cierto grado de calentamiento tiene tres ventajas. Una, puede ser aplicado con mayor seguridad a todos los edades y niveles. Dos, no es tan necesario que el juego cumpla estrictamente las condiciones que se verán más adelante. Y tres, los niños cogen el hábito de calentar antes de realizar ejercicios o movimientos. ¿Ok? Calentar no es solo el juego. Como parte entera del calentamiento, podemos utilizar un solo juego al que vamos realizando modificaciones durante su ejecución para que no sea monótono. Vean ustedes la importancia de tratar de mantener la atención es importante, pero si insistimos mucho con mucha propiedad o con mucha exigencia, con mucho mando, ya el niño o la persona pierde el interés que nosotros necesitamos. Entonces siempre es conveniente pues llevarlo de menos a más. ¿Ok? Hay juegos de cuerdas que permiten de alguna manera realizar ese tipo de calentamiento, ¿verdad? Usando el juego, utilizando los juegos con parejas, cuartetos, X, ¿verdad? Número de personas, también los juegos de persiguiendo a algo, persiguiendo eh, vendados o no. Esos juegos ayudan mucho también a la orientación espaciotemporal de las personas. Un concepto que me llama mucho la atención porque hoy en día se habla muy alegremente del ocio. A mi entender, siguiendo a Elizalde y Gámez en el año 2010, que hicieron una buena atención de lo que es el ocio, se entiende como el conjunto de relaciones dialógicas que establecen voluntariamente el individuo con otros campos distintos al laboral como el deporte, la política, la economía, el lenguaje, la salud, la ciencia, el arte, la naturaleza, los cuales configuran una dimensión fundamental que el individuo desarrolla como parte de su vida en sociedad. Entonces, con esto les quiero decir que no es tan alegremente que nosotros vamos a manejar el ocio, ¿verdad? Es importante que tengamos presente qué es el ocio. Cualquiera que sea la actividad que nosotros realizamos, estamos distribuyendo nuestro mejor tiempo en esa actividad. ¿Ok? Vean, las gráficas tienden mucho a más o menos manifestar lo que puede ser el ocio. Ahí está una gran cantidad de cosas que muy bien usted puede ir a adaptar.
Yo les voy a dejar esto, ¿verdad? Que dice, el poder de la gratitud es la llave a la abundancia. Tenemos una asignación que son, explique brevemente la importancia para el ser humano del juego, recreación, actividad física. Dos, enuncie de forma escrita ventajas del juego en el deporte. Tres, realice un video de cómo hace usted un calentamiento. No mayor de 5 minutos. No es necesario más tiempo de allí. Enumere de forma escrita 5 juegos tradicionales de Venezuela. Haga un resumen de la teoría de la clase del ocio de Thorstein Veblen. Esa la pueden buscar por internet. Usted se lee un tratado que hace de la clase del ocio para que ustedes tengan. Esta la van a montar en la plataforma, ¿verdad? Y tiene un valor del 25%. Si alguno de ustedes ve la clase y quiere hacer algún comentario, por favor se lo agradezco que lo realice con el foro chat o si no me escriba al correo, ahí van a tener mi número telefónico, cualquier inquietud que les permita a ustedes comunicarse conmigo, estamos a la hora. ¿Ok? Feliz tarde para todos.